Hey, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo. Soy Hugo Amador, su anfitrión de Entre Rodajes, un podcast creado por Casa Ajena. El día de hoy tenemos un súper talentazo, director, escritor y fotógrafo, cinematógrafo, para los que les gusta el lingo acá de cine. Ha tenido obras que se han presentado en festivales como Morelia, Barcelona, Ficunam y en el marco del Festival de Cannes. El día de hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por Marco Aurelio Celis. Marco, es un placer tenerte aquí entre rodajes. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad. Va, perfecto. Pues hoy vamos a estar platicando pues acerca de ti, qué te inspira, pues tu trayecto, ¿no? En todo lo que es esta industria. Así que si nos pudieras, obviamente, ir dando como una platiquita para conocerte mejor, ¿qué es lo que, o cómo es que descubres tú este mundo, ¿no? La cinematografía, el cine. Pues yo desde muy chico con mi hermano, Fausto, que actualmente trabajo con él, trabajamos en lo mismo, él es director y editor también. Hacíamos muchos videos y lo hacíamos desde un lado como más allá de pensar que estábamos haciendo cines simplemente por agarrar una cámara, y lo que yo creo que a muchos nos pasaba antes, ¿no? Como de agarrar una cámara, grabar con tus amigos, hacíamos películas de aliens, nos gustaba mucho Jaime Maussan, nos gustaba este tipo de cosas que veíamos en Canal 5 y de Steven Spielberg, pero no racionalizábamos lo que era el proceso del cine, ¿no? Entonces, pudiera decir que por ahí inició esta pasión como un poco desconocida en su momento, pero yo recuerdo muy bien que la primera vez que pude reconocer lo que era el cine fue cuando fui a ver El Árbol de la Vida de Terrence Malick en el cine. Me acuerdo que fuimos al Cinemark, que ya cerraron aquí en Tijuana, el de Plaza Minarete. Fui con mi mamá, mi padrastro, Fausto, y fuimos porque salía Brad Pitt, salía Sean Penn, Jessica Chastain. Bueno, ahí no era tan conocida todavía porque esto fue como en el 2011. Y mi mamá quería ir a ver porque le encantaba Brad Pitt. Y fuimos a verla. Y me acuerdo que la estaba viendo y empieza con esta toma así como en negros y es como lo que se está creando el universo y como que yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo no había visto, creo que algo similar, o por lo menos no recordaba en ese momento haberme concentrado en ver algo similar. Y de repente la empezamos a ver y la película pues, es silenciosa, son estas tomas como que flotan, como hay mucha voz en off, como que no hay una narrativa tan quizá convencional o lo que yo consideraba convencional en ese entonces. Y de repente salen dinosaurios en la película y empezamos a ver que se sale la gente del cine y se empieza a salir gente y se empieza a salir gente y mi mamá y mi padre dice vámonos ya y nos salimos del cine, no terminamos de ver la película, pero ahora que yo quedé como ¿qué es eso? O sea, que acabamos de ver como por qué extraño, ¿cómo fue que empezamos viendo a Brad Pitt y de la nada un dinosaurio le está poniendo el pie a otro en la cabeza, así como que no comprendía eso, pero siempre me intrigó muchísimo con el por qué no lo entendía. Y al año posterior o 2 años después la volví a ver y lloré con la película, güey, y lloré porque por lo menos lo que yo había interpretado en ese entonces fue como vi cómo en la película reflejaba esta relación de una familia que se quebrantaba por la muerte de un integrante y cómo todo tenía un sentido a través de lo que era la creación del universo y todo llegaba a un punto y todo es parte de un ente mucho más grande que nosotros, ¿no? Entonces, todo este preámbulo lo digo porque yo no lo había entendido, yo no entendía que el cine podía causarme esa sensación, yo no había tenido esa sensación catártica y dije, no sé qué es eso, pero eso me llama mucho la atención y voy a ver cómo puedo replicar eso de alguna forma, ¿no? Y replicarlo digo como más allá de copiar, como que si pudiera hacer algo, ahora con mis videos que hago con mi hermano, con mis amigos, quisiera hacer algo así, que pues, en su momento yo no entendía qué significaba eso, ¿no? Porque pues eso técnicamente requiere muchas cosas. Entonces, esa fue la primera vez que yo dije como que no, el cine la verdad sí es una cosa poderosísima, es catártica, es terapéutica, es algo que yo no había entendido que tenía ese poder, o yo no había sentido eso, mejor dicho, hasta ese momento. Sí, te tocó experimentarlo
Pues con esa movie. Con esa movie, sí. Y tuve que verla 2 veces, te digo, porque y ahorita me arrepiento mucho, digo, puta, lo que haría por ver esa película otra vez en el cine, ¿no? Porque a partir de ahí me empezaron a gustar muchas películas de él después, que yo sé que a muchas personas luego no les gustan, ¿no? Pero a mí me encantó y fue como una forma que ya para mí me abrió los ojos a muchas cosas de lo que puedes llegar a hacer con una cámara, o lo que yo entendía que era, lo que yo pensaba antes que era solo una cámara, ¿no? Obviamente no es solo una cámara, aquí creo que podemos conversar de que es mucho más allá de eso que una cuestión técnica, ¿no? Pero esa fue la primera vez que yo puedo recordar así que me voló la cabeza y me hizo sentir algo que yo no había sentido nunca, la verdad. No, pues qué suave, la verdad, todos tenemos nuestras experiencias, ¿no? Sí. Pero qué suave, la verdad. Yo me acuerdo que cuando vi el tráiler de esa película, el puro tráiler me voló la cabeza. Sí, Se me es hacía buenísimo. algo hiper poético. Yo Sí. sentía que el tráiler era como un cortometraje, haz de cuenta, ya Sí. sabes. Ujú. De hecho, tiene una frase el tráiler que pues, es también frase de la película que me fascina, ¿no? Dice, Mother, Father, always you wrestle inside me, always you have, always you will. Ujú. Oh, no sé, se me hacía wow. Sí. Y algo pues, muy bonita, la verdad, la película. Si no han tenido la oportunidad de verla, es lo que inspiró aquí a Marco, así que háganse el favor de verla. Marco, ¿cuál fue el momento que, o sea, te empiezas a trabajar como, pues este lado como entre jugar y pues experimentar, ¿no? Con cámara, cine, con tu hermano, pero ¿cuál fue el momento en el que pasas de descubrir como un hobby a ya te vas a dedicar a pues, la producción audiovisual? ¿Cómo es ese brinco, vaya? Sí, pues yo estaba en la universidad y estaba estudiando comunicación. Estaba teniendo muchos problemas para poder terminar la universidad por una cuestión económica. Entonces, durante esa etapa que estaba viviendo en mi vida, era un poco complicado sobrellevar, pues, qué iba a hacer, ¿no? Porque la verdad, yo había aplicado al CCC, llegué a la segunda fase, no volví a aplicar, pero como que sí me acuerdo que me sentí muy mal después de eso. Pues también, no por culpa de nadie más que la mía, ¿no? Me causó mucha inseguridad de pensar si el camino para hacer cine era estudiar cine o era trabajar. Como que no tenía claro lo que yo creo que muchos jóvenes luego tenemos con cualquier carrera, ¿no? Como una cierta incertidumbre, ¿cómo puedo volver tangible esta idealización de lo que quiero hacer? O en este caso, este sueño. Y algo que sucedió fue que tenía un amigo que es pareja de una terapeuta que tuve en ese entonces, que es era productor de cine aquí en Tijuana. Y un día me acerqué con él y como que teníamos mucha confianza justamente porque mi relación con su pareja. Y le dije como, oye, pues si alguna vez tienes algo, aquí estoy yo para poder, pues no sé qué significaba preguntar algo así, ¿no? Pero yo decía como, pues quiero ser parte de, ¿no? Y afortunadamente me invitó a una producción. Yo tenía quizá unos 17, 18 años y me mandó de asistente de producción. Y no, yo estaba así de que estaba en las nubes, o sea, de hecho hace poquito estaba viendo fotos del set porque tomé fotos y las puse en Instagram así, me acuerdo. Y me acuerdo que puse un día bien intenso de trabajo, 12 horas. Y yo, no manches, 12 horas es como lo más normal ahorita. Eso es como un buen día, ¿no? Pero yo así como pensando, no, esto es súper intenso, no puede ser. Pero me acuerdo que tomé foto de una chava que traía un Steadicam, que era una producción gringa que estaba aquí grabando un cortometraje, se llama La Carnada. De hecho está en Vimeo, lo pueden checar si quieren, ahí está en Vimeo. Y la verdad está padre, porque era un crew de Estados Unidos, creo que californiano en su mayoría, pero estaban grabando con una 5D. Pero para mí no había sí diferencia eso, como que o sea, es una cámara chica y pues ahorita creo que muchas veces relacionamos el cine con cámaras, o yo relaciono el cine con cámaras más grandes, pero lo están grabando con una 5D pero a mí me fascinaba porque veía los fresneles, así como, estamos hablando de las luces ahorita, ¿no? Como que veía los fresneles afuera de las puertas, me acuerdo muy bien que yo tenía que llevar y mover a la del Steadicam, yo movía al crew, no me pagaron nada y yo como que no tenía problema con eso, pero ese fue el primer trabajo que tuve como literal asistente de producción durante
3, 4 días creo que fueron, todo fue aquí en Tijuana. Y gracias a ese trabajo, luego en el 2016, a finales me habló Iván, igual que es Iván Díaz, que es este productor que te menciono. Me habló para una película italiana que estaban grabando aquí en Tijuana y en Ensenada. Y me dijo, oye, se acaba de abrir un puesto, le entras, tienes que entrar mañana o pasado, así fue como que... Y fue como, yo no sabía qué conllevaba eso, me dijo, son 2 meses de trabajo, te podemos pagar esto. Y fue como, ok, va, yo no sabía lo que me estaba metiendo. Y ya eso era una película de 90 personas, donde yo estaba igual asistente de producción, pero ahí conocí a muchas personas que hasta el día de hoy tengo contacto y que hasta el día de hoy nos hemos reencontrado y fue una producción donde aprendí muchísimo. Ahí sí me traían así, porque... O sea, me traían de arriba para abajo como a todos, o sea, no, Sí, nada sí, más, claro. no nada más yo, ¿no? O sea, todos estábamos, porque era un crew donde se hablaba italiano, español, inglés. Entonces, en ese entonces no mandábamos llamados por correo, era llevar los llamados abajo a las puertas de los hoteles, era yo mantener un registro de quiénes se subían a las vans, era... Pues fue como yo era el que repartía los radios, el que llevaba cafés, o sea, y me gustaba porque me sentía parte de algo, como que yo en mi juventud batallé mucho con integrarme o sentirme parte de ciertas cosas o círculos sociales de la escuela o de lo que significaba ser joven para mí. Pero con la producción como que dije, oye, es que aquí me siento, aunque quizás una parte chica dentro de la jerarquía, me sentía como parte de algo y eso a mí me impactó muchísimo. Y esa fue la primera experiencia donde dije, wow, a pesar de la friega, a pesar de la chinga y del cansancio físico, mental, emocional, yo me acuerdo que dije eso y dije, ya no voy a seguir estudiando. O sea, ya, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que... Obviamente, pues eso, un niño de 19 años que va a saber de la vida, ¿no? Pero pues sí fue como que me abrió mucho los ojos y sí fue una etapa muy decisiva donde pues tomé la tangente, ¿no? Y dije, ya, de aquí me voy a agarrar. La vida me está poniendo que no puedo terminar la escuela. Me siguieron hablando para otros trabajos después de eso. Y dije, voy a dedicarme a esto y a ver qué pasa. Y afortunadamente, pues ese fue el camino que seguí a partir de estas decisiones pues decisiones y oportunidades, porque tampoco fue algo que yo decidí, ¿no? O sea, fueron oportunidades que se presentaron también. No, pero qué suave y o sea, también qué suave que las supiste aprovechar, ¿no? Las oportunidades que se te presentaron. Por decirlo así, también se me hace muy curioso porque he visto fotos tuyas donde, o sea, ya dije que haces de todo, ¿no? Pero cuando digo que haces de todo, o sea, hasta eres operador de Steadicam y pues director, escritor, productor. Igual por decirlo así, de todas esas, no quiero decir facetas porque no lo considero así, pero de todos esos departamentos en los que te ha tocado trabajar, ¿dónde te sientes más tú? Pues creo que donde me siento más yo, es que, fíjate, no sabría responderla con certeza, o sea, creo que te podría responder algo hoy y quizá en un mes te pueda cambiar de opinión muy radicalmente, pero porque realmente disfruto mucho dirigir y fotografiar, eso te puedo decir. O sea, para mí la dirección cuando se trata, por ejemplo, de proyectos personales, ahí siento que yo puedo ser yo, ¿no? Y a veces hay una vulnerabilidad ahí a la cual me da miedo a veces como compartir o demostrar, pero siento que es la única forma y me gusta también demostrar esa vulnerabilidad. No para alguien más, sino para mí mismo. Porque en mis proyectos siento que son como terapia luego para mí. Okay. O sea, son como cosas que yo traigo y son reflejos de lo que yo estoy viviendo en ese momento muchas veces. Y no lo hago con esa intención, simplemente es lo que sí, claro, en el momento subconsciente pues nace, ¿no? Como que surge. Y con la cámara en cuestión de la foto, pues me ha apasionado muchísimo aprender de cosas nuevas, la verdad. El steady es algo que estoy aprendiendo todavía apenas, o sea, no me consideré un operador, no diría como que ya soy un operador especializado, pero sí disfruto muchísimo hacerlo. O sea, es algo que llevo un año ya, casi un año como practicándolo ya corrido por el trabajo afortunadamente y donde pude hacer comerciales. Recientemente hice mi primer proyecto ficción con el Steady y pues es una inversión de tiempo, ¿no? O sea, es el manejo de un estabilizador. Yo creo que tú también manejas uno, ¿no? O sea, como que la estabilización... Sí, te digo nosotros es un inventado, ¿no? Vi un tutorial...
en Ajá. YouTube y dije, güey, tengo varios componentes y si los Sí, uso sí, puedo sí. armarme uno, pues va. No, y el nuestro también es un Frankenstein, ¿no? Y Órale. digo el nuestro porque justamente es de la empresa donde trabajo de Empírica y es un steady que ya es viejito, entre comillas, pero justamente lo vamos formando con otras partes. Pero para mí ha sido como un aprendizaje muy bonito porque es algo que solamente practicando puedes hacerlo bien. No es como algo que puedes ver un tutorial y decir, ya voy a manejarlo. No, no, aquí sí necesitas las famosas horas de vuelo. Sí, claro. Entonces, esa parte de la fotografía, además de la iluminación, de las luces, de la cámara, son cosas que me encantan. O sea, sí te puedo decir que es algo que me apasiona muchísimo. Y últimamente lo he reconocido más porque ya trabajar con directores, con directoras, el ver cómo esa parte ya se puede reflejar en un resultado, como una película, un corto, un comercial, pues ya es como algo que para mí ya se vuelve algo mucho más disfrutable porque juntas todas esas piezas y pues puedes lograr grandes cosas, ¿no? Y son herramientas, ¿no? Al final son herramientas que se aplican dependiendo del proyecto. No, claro, de hecho, pues se me hace que tú eres el ejemplo más claro, ¿no? De que entre más sabes hacer diferentes áreas, mejor te puedes concentrar a la hora de estar haciendo una sola, ¿no? Como en un proyecto, porque Sí, sabes justo. cómo funcionan todos los demás. Y de ahí te quiero también hacer una pregunta, por decirlo así. Mi idea principal era la pregunta, formularla como, ¿cómo ves tú la relación entre los departamentos, ¿no? Pero como tú has hecho varios, me gustaría a lo mejor que me digas como, ¿cuál es tu punto de vista a la hora de trabajar, digamos, tus proyectos personales a trabajar como proyectos de otras personas? ¿Cuáles son las diferencias que ves? Obviamente, cuando son tus proyectos, me imagino que pues, es más como tú al detalle, porque pues es tu proyecto, pero Sí. igual tú, para ti, ¿qué viene siendo la diferencia más grande, ¿no? O sea, o cómo asimilas esa diferencia. Sí, pues con mis proyectos personales, honestamente, han sido siempre muy chicos. O sea, el corto más reciente que hice, que ahorita está en postproducción, lo hice yo solo, literal, Órale. en la producción. Lo hice en un taller que tomé el año pasado y el corto anterior, fueron con mis amigos, con 5 personas. Entonces, y obviamente ya 5 personas ya es una ayuda enorme, ¿no? Y no tiene nada que ver la cantidad de gente. Pero sí veo que hay una diferencia en cómo, por lo menos yo cuando intento hacer mis proyectos personales, por la naturaleza de lo que yo hago, siempre son cosas muy personales. Entonces, cuando los escribo o los pienso, siempre es como pensando en mi cuarto. O sea como pienso en, vamos a usar mi carro, porque la escena remonta a un momento, y ni siquiera profundizo tanto el por qué, ¿no? Pero es como, pienso en ese sentido y eso facilita mucho a veces la comunicación con mis amigos o mis amigas o la gente que me ayuda en estos proyectos, ¿no? Eh, y algo que he notado mucho es que tampoco se diferencia tanto de lo que es la producción ya con otras personas o con otros directores o otras directoras cuando yo participo de fotógrafo. Como hay muchos directores y directoras que tienen la visión súper clara, que dicen, me ha pasado de que dicen como, yo sé que esta película se va a conformar de un plano por escena, por ejemplo. Y esto va a volver un largometraje. Y así fue el caso, por ejemplo, con los fundadores de Diego Hernández, ¿no? Como él tenía bien claro la línea de su película, de su ópera prima, y fue como, yo quiero que cada escena, perdón, sea un plano, y vamos a hacer que la escena corra. Entonces yo, no quiero decir que nada más llegue a ejecutar, ¿no? Porque no, pero la visión era tan clara de Diego, en este caso, que ayudó mucho a poder eficientizar luego procesos como ya de, ok, pues yo sugiero que hagamos esto acá, hagamos esto por acá. Era un lenguaje que era muy de él, ¿no? Entonces esa línea de comunicación era muy suave, era muy padre, porque aprendíamos mucho de eso, ¿no? Me ha pasado también que trabajo recientemente grabé un cortometraje con Bianca Arbizu y también ella tiene muy clara lo que quiere en una cuestión también narrativa y visual, porque ella es fotógrafa también. Y eso también ayuda mucho, porque en las pláticas que teníamos sobre el corto, andaba mucho en la manera visual, pero no solamente por ser preciosista, sino también por cómo aportaba esta manera visual al cortometraje.
y pues esperemos que se refleje en el resultado final ya que se termine de editar, ¿no? Entonces como que están estas partes que siempre dependen del proyecto y la naturaleza del mismo, pero creo que algo que me ha ayudado a mí por lo menos es que a la hora de yo hacer mis proyectos, lo que mencionabas hace poquito, ¿no? Como a la hora de hacer mis proyectos, por más chicos que puedan parecer, sí me ayuda a luego llevar lo que yo aprendo de estos mismos a estos proyectos externos y también al revés, traer lo que yo aprendo de esos proyectos a los personales, ¿no? Entonces es como un va y viene que para mí me ayuda mucho pues en mi carrera, ¿no? Porque yo no me pienso como separar luego de esas dos vías. A mí me gusta como oscilar entre las dos. Creo que soy más fotógrafo que director porque creo que es lo que hago más, pero me apasionan las dos formas, la verdad. O sea, es algo que sí realmente disfruto muchísimo. Me estreso mucho también. Es parte de, ¿no? Es parte de, pero honestamente en retrospectiva es algo que digo como qué fortuna que Poder estresarte. de eso, ¿sabes? Sí, O claro. sea, sí es una cuestión creo que muy afortunada. No, pues la verdad que está súper interesante. Me encanta todo lo que nos acabas de decir, ¿no? Yo creo que es algo fundamental, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de aprender de otras personas, aprovechar, ¿no? Esa oportunidad. Me da mucha curiosidad porque entre yo y muchos invitados siempre hablamos de oportunidades, ¿no? Sí. Y varias personas lo han comentado, ¿no? También aquí, de que el cine se hace también a base de oportunidades, ¿no? Y cuando se Sí. te abre una puerta y de verdad quieres estar dentro de ese cuarto, pegas el brinco, ¿no? Sí. Pero, por eso, si tú has tenido el privilegio, ¿no? De trabajar también con nombres un poquito más grandes, ¿no? A lo mejor como Guillermo Arriaga, Pedro Costa. ¿Qué sería a lo mejor como algún consejo o alguna actividad que ellos te hayan dicho que tú te quedaste y sigues practicando al día de hoy? Sí, pues con Guillermo Arriaga tomé un taller de guión hace algunos años ya, y fue algo que realmente agradezco mucho a mi mamá que me haya empujado porque a ella le gustaban mucho sus libros, le gustan, todavía le gustan sus libros. Y obviamente pues la referencia de Amores Perros era la que yo tenía más calientita en ese entonces de lo que había hecho. Como que cuando yo tomé el taller, perdón, con él, fue una plática tipo masterclass a la cual aplicabas y fui con una amiga justamente a Ciudad de México a tomarlo. Y fue súper bonito ver que, por ejemplo, estas películas que eran como 21 gramos, Amores Perros y Babel, pues para mí parecían películas súper lejanas de una cuestión personal. Como que a mí siempre me había llamado la atención, pues, ¿cómo se te ocurre escribir sobre Babel? O sea, ¿cómo despiertas en la mañana? O sea, yo así en mi cabeza, ¿no? O sea, yo como, ¿cómo despiertas? ¿Qué te tomas para despertar y decir, ¿sabes qué? Se me ocurrió hablar de una historia que se cruza entre Marruecos, Japón, la frontera en Tijuana, ¿sabes? Como que, ¿cómo? Y escuchar a Guillermo hablar de eso y de 21 gramos, pues algo que se me quedó súper marcado fue que él hablaba de que sí venían de cosas muy personales, solamente que él las metía en contextos adversos o diferentes. Por ejemplo, en 21 gramos, pues Sean Penn tiene un problema del corazón, ¿no? Y está esta cuestión de, ahorita no recuerdo muy bien qué era, pero era como un trasplante, creo, y va con, no me acuerdo si era Naomi Watts, pero va con esta chava y le toca la puerta y como que se enamoran, pero resulta que el corazón venía de su familia. Igual estoy un poco parafraseando mucho la película, pero en resumen es que Guillermo hablaba mucho de esa película porque él decía que él tuvo un problema con el corazón. Entonces, porque él tuvo ese problema, para él se le hizo muy natural escribir sobre eso. Lo que hizo fue que lo metió en un contexto, que ahorita no recuerdo el nombre de la ciudad donde se lleva a cabo la película. Y a partir de eso, pues ya a la hora de escribir, pues ya empiezan a salir naturalmente las cosas. Y fue como que dije, órale, ok, pues no se me hubiera ocurrido. Yo pensaba que esto tenías que tú ser un genio, no tienes que no ser un genio, o eso digo, creo que no está no me atrevería a decir si sí o no, pero no tienes que ser un genio para poder escribirlo, ¿no? O sea, tienes que ser una persona que vive. Y es lo que él decía, como que él vivía sus situaciones como cualquier otra persona, y él las reflejaba en sus guiones y las contextualizaba. Y obviamente con la aportación de, en este caso, el director con el que trabaja, que era Alejandro González Iñárritu, pues eso crea una sinergia muy interesante que ya creaba estas películas que en su momento fueron muy
pues muy innovadoras en la narrativa, ¿no? En el contexto en el que estaban, ¿no? Entonces, eso fue algo que se me quedó súper grabado, como esta cuestión de lo que es personal y qué tan importante puede ser reconocer cuando algo que tú sientes que solamente te pasa a ti, puede pasarle a alguien más también. Y si lo reflejas en un guión, pues se vuelve universal, ¿no? En una película, en este caso. No, claro que sí. Sorry. No te preocupes. No, te iba a decir que, o sea, curiosamente, o sea, mientras lo estás diciendo, como eso, ¿no? De que dices, oye, pues a veces ves como películas o cosas y dices, están bien lejanas, ¿no? Sí. Y luego te das cuenta que no tanto, Ujú. ¿no? Y por eso, si tú ahorita tienes obras que pues han viajado, ¿no? Por el mundo, y me imagino que también hay tropiezos, ¿no? Entre ese camino. Por eso sí, ¿qué ha sido un tropiezo tuyo, ¿no? A lo mejor dentro de tu carrera, como en el cine, y cómo lo has podido superar y cómo se ha ido reflejado, pues, en tus obras. Pues creo que tropiezos he tenido muchísimos. O sea, la verdad sí podría decirte que sí le he regado un chingo. O sea, sí, con toda honestidad. En muchos sentidos. O sea, técnicamente, en decisiones, a la hora de también comprometerme con muchas cosas a la vez también, como en proyectos. Sí, la verdad, o sea, no... Y no es algo que me sienta orgulloso, la verdad. Pero sí creo que hay una cuestión como de justamente después de esta etapa que te comentaba de la escuela y de como antes de poder trabajar en estas producciones que te comenté al inicio, pues sí sentía una carga muy fuerte en mí sobre qué era lo que ibas a hacer. Y me causaba mucha inseguridad, como si esto era un camino para mí, como si este era el camino que yo quería llevar a cabo. Okay. Porque para mí era inevitable compararme con personas de mi misma edad, de mi misma carrera, o que yo no sabía sobre ciertos directores o directoras, que yo no sabía sobre ciertas películas. Y digamos que eso no es un tropiezo, pero sí fue algo que me definió muchísimo y hasta el día de hoy, como el estar constantemente querer validándome frente a los demás, sí ha sido una carga que tuve durante muchos años. Ahorita creo que ya sé manejarla mucho mejor, pero esa constante presión personal de decir como, no, es que yo tengo que hacer las cosas así como las hace esta persona, o esto sí, o sea, como que no, o sea, no es necesariamente así. Ahorita en retrospectiva lo digo, ¿verdad? Claro. Pero para llegar a ese punto sí ha sido pues, casi 10 años de muchos aciertos, pero también muchos errores, en muchas malas decisiones, desde seleccionar equipo, desde dirigir mal un comercial, fotografiar mal un comercial, operar mal una cámara, iluminar mal, o sea, como que gente me lo haga saber también, gente me lo hace saber, o sea, si es una constante empuje donde al final al que más le importa esto, pues es a uno mismo, ¿no? Y no es que a los demás no les importe, pero sí es una cuestión que debe de empujarse por el propio temple que tiene uno y la propia disciplina, ¿no? Entonces, digamos que, yo no sé si estoy respondiendo la pregunta, pero sí. No, sí. Pero De, sí, eso sí. de hecho, digo, la idea, ay, les presento a Lucy. Luego sí. Te iba a decir, yo siento que lo que me estás diciendo está súper bien. Por eso sí, yo también considero que también la he regado muchísimo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos. De hecho, tenemos un cortometraje que está en YouTube y parte del nombre dice fail. Así, porque pues ahora lo veo y digo, ay, hice tantas cosas mal, a la hora de estarlo, desde la producción, escribirlo, hasta cómo lo grabé, ya sabes. Sí. O cosas que en su momento no sabía y pues después vas aprendiendo. Pero me imagino que parte de los tropiezos que dices que has tenido también te han impulsado, ¿no? O sea, Sí. has aprendido de ellos, te han ayudado pues a salir adelante, ¿no? Sí. En tu carrera, como... Sí, no, totalmente, porque también pues el poder aprender, el poder crecer es en parte regarla y es aceptar también que uno no sabe todo. Y yo no considero que lo sé todo. El equipo técnico avanza cada día más, entonces uno tiene que estarse actualizando. Entonces tampoco puedo yo sentarme en mis laureles y decir, ya aprendí de toda la cuestión de la cámara y ya
sé cómo dirigir actores, o sea, siempre va a haber más, siempre hay más y siempre hay otras formas, que es lo que me gusta tanto de trabajar con gente diferente y en otras producciones como fotógrafo, porque aprendo muchísimo de cómo otras personas trabajan en esto. Y cada producción es un mundo, ¿no? O sea, como yo no podría comparar mi forma de producir con la de alguien más porque es diferente y creo que es súper válido. O sea, creo que no hay una sola manera, porque esto se ha democratizado tanto ya. O sea, el uso del equipo, o sea, ya no es como que necesitas ser parte de un cierto sector de la población para tener acceso a cierto equipo o ciertas personas. O sea, no, ahorita ya los equipos de trabajo puede ser tú mismo, puede ser entre tus amigos, puede ser profesional también, obviamente, pero hay algo muy emocionante de que hay tantas maneras que pues yo justamente es eso, como que estos errores que se cometen o estos tropiezos pues ayudan a descubrir también estas nuevas formas y estas maneras y reconocerlo y también decir pues ya no lo voy a cometer, ya voy a intentar no regarla de nuevo, ¿no? No, pero me encanta eso que mencionas, de que a través de muchas de estas situaciones uno se da cuenta que realmente son más las ganas de contar una historia las que impulsan el cine a mis ojos, ¿no? Que todo el equipo que puedes usar para hacer una película, ¿no? Completamente, sí. Y también se me hace bien curioso lo que mencionas, ¿no? De que muchas veces uno se está comparando con otras personas. A mí también me pasa hasta la fecha, yo creo, ¿no? Es algo muy difícil de separar, Sí. al menos para mí, ¿no? Se me hace curioso porque también varias personas aquí lo han comentado, ¿no? O que lo ven como una etapa, ¿no? Y también como muy al principio. Uh-huh. Siento que es muy natural, ¿no? Cuando estás aprendiendo, estás desarrollando algo y le metes todo el corazón y después ves que tu proyecto no es lo que querías, ¿no? Pero qué suave, ¿no? Que has tenido también la oportunidad de cometer esos errores y seguir, ¿no? Y seguir desarrollando tu talento. Porque, pues, gracias a eso te tenemos en la industria y, pues, Gracias. Eres top. Muchas gracias. Por decirlo así, tus obras, como lo mencionamos hace rato, pues, han viajado, ¿no? Por el mundo y han sido, pues, reconocidas. Para ti, ¿qué es un reconocimiento, aparte de eso, como un reconocimiento más personal que digas tú, güey, esto es algo que yo me quedo, que si a lo mejor no hubiera tenido eso, no hubiera seguido con mi carrera o no hubiera podido desarrollar las etapas de mi carrera que estoy desarrollando ahorita? ¿Has tenido como alguna experiencia así o no? Sí, la he tenido. Sí, yo creo que más allá de los festivales, recuerdo muy bien, y esto es algo muy personal, pero uno de los primeros cortos que hice fue para impresionar a una chica que me gustaba. Okay. Y pues sí, muy ingenuamente quizá, pero como que fue un motor que tenía. Y me acuerdo mucho que ella me había dicho como que no iba a ser correspondido el sentimiento, ¿no? Entonces yo lo que dije, pues bueno, ok, pues no pasa nada, lo tengo que aceptar, pero es una gran amiga, no voy a dejar que eso arruine nuestra amistad. Entonces yo hice un video sobre eso y se lo mostré. Y el objetivo era enseñar sobre ella nada más. Pero hice como un video musical con una canción de Jamie XX y tenía un glidecam. Entonces me fui con el glidecam a grabar ahí a unos compas que no conocía, de hecho. O sea, como que dije, necesito a 2 personas, quien jala, y jalaron y súper chidos, la neta. Y se lo enseñé y me acuerdo que lloró viendo el video porque era una canción que a los dos nos gustaba muchísimo. Y tener esa reacción, no, obviamente no es porque me gusta verla llorar, obviamente no es eso. No, yo te entiendo. Pero ver como esa parte tan humana que puede generar, que es como lo que te comentaba, el árbol de la vida, fue cuando dije, órale. No sé si es un reconocimiento, no sé si es como una palmadita, ¿sabes? Así en espalda, como buen trabajo, porque no lo veo tampoco así, pero sí fue un momento donde dije, órale, qué loco que exista este tipo de oportunidades de crear y de causar una sensación y un sentimiento. Y a partir de algo que yo siento, o sea, como que validaba mis sentimientos, el poder hacer un video, y el poder hacer un video validaba que yo podía sentir lo que sentía y el hecho de que ella también aceptara lo que yo sentía, ¿sabes? Como que se volvía esta cadenita donde era como, es decir, Marco, tú te puedes sentir de esa manera y está bien, y también está bien que lo compartas.
Y está bien también que no funcione como tú esperabas. Entonces, no tiene de malo compartir lo que sientes. Y para mí eso fue como que dije, wow, esto es algo que yo no creía que podía pasar. O sea, no lo había visto. Y desde entonces como que esa ha sido la línea que de alguna u otra forma sigo recayendo en mis proyectos personales, como que ya no es tanto por una cuestión de sorprender o de como decirle a alguien un mensaje, pero sí viene de esta parte personal como de validación. Por eso menciono que es como terapia para mí, ¿no? Como es un proceso tan catártico que para mí no hay nada mejor que eso, que un proyecto terminado, y ya cuando lo terminas y dices, ya, que sea lo que Dios quiera o lo que quiera el mundo del cine, pues ya no pasa nada. Así que en un festival o no, eso no está en mí, no pasa nada si no queda ninguno, yo me siento satisfecho con lo que hice. Creo que no hay mejor reconocimiento que el mío en ese sentido, ¿no? No, claro, no, y qué bonito, la verdad. Yo siento que en algún sentido, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Yo, por decir así, yo soy hiper autocrítico con mi trabajo. Uh-huh. De que hasta lo aplasto un poquito, ¿no? Por decir así, ya lo comenté en un capítulo, pero la primera vez que hice un comercial, neta, yo hice un encuadre y me le quedaba viendo a la cámara y me daba miedo ponerle play porque no estaba seguro si era un buen encuadre o no era un buen encuadre. Y por decir así, la primera vez que hicimos un video de música con un equipo de producción de verdad como detrás, a la hora de ponérselos a los músicos, yo ya lo había visto como unas 25 veces antes de que se los fuéramos a poner, porque hicimos, ya nos juntamos todos ellos, nosotros, y pusimos el video para verlo todos juntos. Y yo me acuerdo que estaba en la esquina atrás de todos, así como, más que viendo el video, viendo las reacciones de todos, así de que a ver si les iba a gustar o no. Y pues al final eran dos cantantes y los dos lloraron con el video y dije, güey, no les gustó. Ah, no, no es cierto. No, Sí, me sí, sentí sí. bien, pues supongo que va por ahí, ¿no? Lo que sentiste, Sí, que es algo bien bonito ver como que tu trabajo crea emociones, crea ¿no? A emociones. raíz de emociones. Exactamente. Siento que eso es algo súper bonito. Marco, no, pues la verdad que muchísimas gracias por compartirnos esos detalles. Yo sé que siempre que uno habla como de cosas muy íntimas, no siempre es fácil. Así que pues la verdad, muchísimas gracias. No, al contrario, por el espacio. También. Ya casi nos acercamos al final, pero todavía tengo otras ahí preguntitas que te quiero hacer. Por eso sí, una de ellas es, ¿tú cómo ves el panorama del cine aquí en Baja California? Ahorita, ¿cómo lo ves? ¿Crees que está creciendo? ¿Qué crees que le falta? Pues yo creo, y yo no sé si sea la persona también indicada para poder representar lo que es el panorama en Tijuana, porque siento que es como mucha responsabilidad, ¿no? Pero lo que yo he visto por amigos que tengo que trabajan en el medio y que llevan años ya trabajando, pues sí estamos pasando por un momento muy difícil en el cine específicamente. Y no solamente en Tijuana, sino también creo que en el mundo, o sea, en California. Sí, no, las cosas ahorita están... Sí, está fuerte, o sea, es increíble como una cuestión política, y no debería ser sorpresa tampoco, pero una cuestión política sí puede afectarnos a todos y a todas. No solamente también a los que trabajan en el cine, sino en todos los sentidos, en todas las carreras. Pero sin irme tampoco tan lejos, sí creo que el panorama, pues, no lo veo desesperanzador, pero sí veo una cierta incertidumbre, y siento una incertidumbre. Pero creo que a partir de eso también pues, es como la típica frase que los diamantes nacen en bruto, ¿no? O sea, como que es el momento en donde más se tiene que empezar a hacer cine. O sea, como en el momento en el que más podemos empujar a hacer nuestros proyectos o los proyectos de otras personas. Y creo que en Tijuana específicamente, en Baja California en general, hay un hambre enorme de producir y de hacer. La cuestión es qué guías hay para poder también, o qué ejemplos se pueden tomar para hacerlo, ¿no? Porque esta es una opinión súper personal que no creo que todos los debamos de compartir. Yo creo que puede haber muchas opiniones al respecto y puntos de vista, pero
yo creo que el estilo de producción que podemos hacer aquí en Tijuana no es el mismo que podemos hacer en Ciudad de México. En un sentido, me refiero independiente, en un sentido de que la infraestructura que tenemos aquí no es tan grande como en Ciudad de México. No hay una estructura, o no hay nada tan estructurado, pues. Y eso es para bien y para mal. O sea, aquí es muy fácil ir a grabar a la calle. Aquí podemos salir tú y yo a grabar y nadie nos va a decir nada porque la gente no está acostumbrada. En Ciudad de México te vas a grabar una calle, ahí de seguro ya han grabado miles de películas, miles de series, te van a cobrar por los permisos. Entonces vivimos en una tierra que es ideal para poder aprovechar, y no me refiero a aprovecharnos por apropiarse, ¿no? Sino como para poder ser creativos y ver cómo poder grabar dentro de esos espacios que tenemos y que contamos, y escenarios, ¿no? No solamente urbanos, sino naturales. Entonces, creo que el panorama, esperemos que vaya hacia una industria, obviamente, que una industria donde pueda favorecer nos pueda favorecer a todos, en un sentido también de que se creen trabajos, de que se creen trabajos remunerados y bien pagados, que la gente pueda vivir de hacer esto, y no solamente desde un lado creativo o en los grandes puestos o los puestos que son cabezas, porque pues, al final hay una jerarquía que es inevitable dentro del set. Pero yo creo que aquí hay muchos ejemplos de cineastas que están bajando fondos de Focine ahora, a partir de IMCINE, que justamente pues están generando aquí mismo, con Cruda aquí, pues muchos proyectos muy diferentes. Y eso es súper emocionante. Pero así como están esos proyectos que bajan fondos, también hay muchos proyectos independientes que yo he visto en redes que no buscan un fondo gubernamental, pero buscan crear un fondo o un apoyo local. Entonces, pues, ¿cómo podemos ir ayudando? ¿Cómo podemos crear una sinergia entre que esas dos formas o más formas coexistan, ¿no? Entonces, ahí hay una área de oportunidad muy grande que creo yo que todavía falta cimentar más. ¿Cómo? La realidad es que yo no tengo la respuesta, no sé cómo hacerlo, pero sí te puedo decir que a mí me gusta comenzar en ayudar, en aportar, en que si veo que hay un proyecto que me gusta, pues intentar aportar el máximo esfuerzo, haya paga o no, pues para que salga el mejor resultado posible, más allá de que porque llegue a un festival, sino porque el proyecto sea funcional, pueda verse bien, se pueda entender y podamos disfrutarlo todos los que lo hicimos, ¿no? Entonces, y creo que hay muchas personas que hacen lo mismo de muchas otras formas, en diferentes niveles de producción, que también yo admiro muchísimo, y esperemos que todo eso cree un resultado en un mediano o largo plazo, ¿no? Porque pues sí, el mundo ahorita como está funcionando está muy extraño, ¿no? Bueno, por lo menos desde mis ojos siento que ha sido como un poco raro ver cómo todo se ha estado moviendo y todas estas piezas. Y también porque mucha gente que yo conozco en Ciudad de México, que pensamos que es la meca aquí en México, ¿no? Como de la industria, pues mucha gente no tiene mucho trabajo. O sea, sí hay trabajo, pero no es tanto como antes. Entonces, pues es un momento de incertidumbre, pero creo que es un buen momento también para proponer y para buscar alternativas de producción, alternativas en historias, etc. Me encanta eso que estás diciendo, porque lo mencionas así, ¿no? Como que pues sí, estamos pasando por muchos retos, pero depende de la visión, o sea, de cómo se ven esos retos, se puede decir que también son pues, oportunidades, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta. Y por decirlo así, ¿qué hay en el futuro para nosotros de ti? O sea, ¿qué viene de tu parte? ¿Qué visualizas? ¿Qué proyectos? Mencionas que estás trabajando en un proyecto y ahorita está en postproducción. Pero más allá de ese proyecto, para que no nos los spoilees, ¿cuál es la visión que tú tienes para ti, pues en esta industria, ¿no? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuáles son algunos objetivos que tienes? Pues para mí ahorita es seguir fotografiando y cada vez trabajar en más proyectos con personas diferentes también, con diferentes directores, directoras, equipos de producción también. Es algo que me gustaría mucho hacer más. No solamente hago cine, o sea, la realidad es que tampoco vivo de hacer cine, vivo de hacer también publicidad, vivo también de eso, y
y pues también aprender un poco más de la parte artesanal de esto, ¿no? Como de... Creo que me falta muchísimo camino todavía por recorrer y algo que sí me gustaría muchísimo hacer en un futuro, pues sí es dirigir algo quizá ya en una cuestión más larga, en un largometraje. Obviamente eso es algo que sí tengo en mi radar y obviamente porque pues creo que luego se ve inevitable después de hacer ciertos cortos, pues que quizá muchos tenemos ese sueño, vaya. Pero realmente para mí ahorita es seguir aprendiendo. Lo del steady que mencionábamos es algo que a mí me emociona y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir practicándolo. Y durante mucho tiempo yo me cerraba también mucho a la idea de salir de aquí, ¿no? De Tijuana. Y no es que me quiera ir por completo de Tijuana, pero también me gustaría explorar producciones también que me exijan más, así como esa primera producción que tuve, que fue donde aprendí mucho más también porque tenía una exigencia mucho más alta, ¿no? Entonces, yo no sé si eso significa Ciudad de México, pero sí como involucrarme en producciones más grandes para poder yo también ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo llegar a aprender de otras personas. Y no necesariamente como director ni director de fotografía, o sea, como en otros puestos que obviamente quizá vayan relacionados un poco dentro de eso, pero eso es algo que me gustaría y que poco a poco surgen las oportunidades, como lo estamos hablando hace rato, pero sí sí es algo como que sí tengo mucho en el radar ahorita de lo que me gustaría hacer. No, pues ojalá nos toque ver pronto un largometraje dirigido por ti. Gracias. Y Marco, ya para cerrar, si hay alguien allá afuera que nos está viendo o escuchando que sueña con hacer cine y no ha empezado, ¿qué le recomendarías tú? ¿Cuál fuera un buen consejo que tú le darías a esa persona? Creo que uno sería que se junten con personas que compartan su misma forma de ver el mundo. Y no me refiero nada más de ver cine, porque tú puedes juntarte con personas que ven un cine diferente que el tuyo y se puede coexistir y se puede relacionar y se pueden complementar. Pero cuando te juntas con personas que tienen las mismas ganas, el mismo hambre, todo se vuelve posible. Y es muy romántico, pero sí es muy cierto, o sea, sí es muy cierto. Y creo que cada quien está en su derecho de poder elegir el grupo de personas con quien quieres emprender un camino de un proyecto, ¿no? Un proyecto, un corto puede ser 3 años, puede ser 2, una película puede ser más de 3 años, entonces es un compromiso largo, es una relación y cuando te metes en una relación de esa forma, a veces las discusiones, los conflictos, las adversidades son inevitables, entonces ¿cómo vas a manejar eso, no? Entonces creo que es súper importante. No quiero decir saber elegir porque uno no tampoco piensa que se va a juntar y que va a pensar y que no va a haber como química, ¿sabes? No, o sea, no es eso, pero creo que ese es un consejo que podría dar y otro es el año pasado en un taller que tomé con Pedro Costa, que era uno de lo que mencionabas hace rato, él decía como un director tiene que saber producir también y tiene que saber hacia dónde va cada centavo de su producción. Y a mí me resuena mucho eso porque sí es cierto, o sea, sí tiene mucho sentido él también. Sí, lo creativo es importante, pero también hay que ser creativo y ser realista. Y yo creo que esa es parte también del estilo de producción que hay que tener. Por lo menos yo creo aquí, porque los recursos no hay, o sea, no es como que hay recursos para todos en una cuestión como económica, líquida, ¿no? Entonces, no, claro. Si eres consciente de lo que tienes, puedes hacer muchas cosas también. No quiere decir que no... Puede que tengas limitantes a lo que tú habías idealizado o pensado que querías hacer, pero eso creo que es súper importante. Y el mismo tenor algo que nos decía Pedro también es, y yo como que entraba en conflicto primero, pero nos dijo es, no compartan con todos lo que hacen. Porque decía, es un proceso también que es de cada uno y ese proceso que tú tienes contigo mismo de rebotarlo con tu propia cabeza, de poder desarrollarlo, de poder hacer que respire, es algo muy personal, porque cuando lo compartes tanto, y me refiero, él se refería tanto por las redes también, ¿no? Como que lo decía también de ese lado, como cuando compartes algo que no has empezado o que dices que vas a hacer y lo dices en voz alta y no está como tangible,
como que hay algo en ese proceso que luego se pierde, ya para muchos se ha perdido. Se pierde el hechizo, ¿no? Y a mí me ha pasado, o sea, a mí honestamente me ha pasado que digo, ay, yo voy a hacer un corto de esto, y nunca lo hice, ¿no? Entonces, se me quedó eso muy marcado, donde creo que también es bueno trabajar a veces en silencio, con uno mismo, y demostrarse también a uno mismo que esto es algo que es para ti, que es para que tú puedas cumplir tus objetivos, que depende de ti, y que eso también es muy emocionante. Que puedes involucrar a más personas, obviamente sí, me refiero a un núcleo de amigos mucho más personal, mucho más chico, pues sí, claro que sí, rebotar ideas siempre es bueno, ¿no? Y él no le dice en ese tenor, pero sí creo que son consejos que son súper valiosos porque yo los voy a tomar para mí. Porque yo he hecho lo contrario en estos, ¿no? O sea, yo en los mismos los errores, yo he cometido muchos errores a partir de eso, y creo que también es cada quien tiene un camino propio, no hay una ruta, y también nadie hace un corto o una película pensando que va a ser mala o buena. Bueno, pero sí piensa que va a ser buena o que va a funcionar, pero no vas a pensar que voy a hacer un corto de mis amigos para que esté horrible o que quede mal. No, obviamente no, nadie. Yo creo que nadie lo hace de esa manera. Entonces, también si algo no queda, también no pasa nada. O sea, si algo no queda si no quedas 100% satisfecho, como tú dices, con tu propio trabajo, yo también soy igual. O sea, yo veo algo y digo, ay, a mí esto quedó mal, pero no pasa nada, hay que terminarlo. O sea, lo que empiezas, hay que terminarlo, y que salga, y ya no depende de ti lo que pueda suceder después, y a lo que sigue, y a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, pero sí terminar todo lo que se empieza, porque esa es la única manera en la que podemos aprender de que si funcionan las cosas o no, y creo que no hay mayor satisfacción que eso, cuando ya llega ese momento donde dices, ¿sabes qué? Ahora sí funcionó. Esa parte es como la mayor satisfacción que creo que podemos sentir, y luego es ahora, ¿qué otro reto te vas a poner después, no? Entonces, creo que esos serían unos consejos que yo daría, que por lo menos yo en mi experiencia he sentido que a mí me han ayudado, y que hasta el día de hoy yo intento seguir la misma línea, porque también yo me desvío muchísimo por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que eso, espero que pueda ayudarle a alguien si es que le resuena alguna de estos consejos, ¿no? No, pues yo creo que sí, y espero que sí. Marco, pues la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó tener esta plática contigo. Ojalá muchas personas te puedan escuchar y también ver tu trabajo, ¿no? Para todos ustedes, Marco Aurelio Celis, aquí con nosotros en Entre Rodajes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias,